Bueno, les doy la bienvenida a la cuarta clase. Vamos a continuar con el tema que nos quedó pendiente de la clase 3, que fue el anidamiento de estructuras. Ahora comienzo a compartir pantalla entonces. Vamos a resolver ejercicios prácticos que ya son un poquito más complejos al comienzo, pero una vez que sumen práctica les van a resultar sencillos. Tienen que usar la lógica nada más de estas estructuras. Acostumbrarse, mejor dicho. Entonces, repasando. Perdón, la clase pasada llegamos a ver las estructuras condicionales, ¿sí? Vimos, por ejemplo, la estructura condicional doble, donde nosotros en un punto de nuestro algoritmo se tenía que tomar una decisión en base a una expresión, ¿sí? Nosotros vimos que si esa expresión que nosotros analizábamos era verdadera, es como que el flujo del algoritmo se bifurca en dos caminos distintos para después volver al flujo normal, ¿sí? En este caso, en este ejercicio particular, teníamos que si la edad de un alumno era mayor o igual a 18 años, entonces, en el caso de que esa expresión sea verdadera, elegíamos un camino, nada, ejecutábamos un conjunto de instrucciones. En el caso de que esa expresión sea falsa, nosotros seguíamos por otro flujo de nuestro algoritmo, ¿sí? Por un flujo alternativo. Por eso decimos que se bifurca el flujo normal del algoritmo. Esto no había quedado ninguna duda, yo, ¿no? Creo que con la clase de práctica de ayer se terminó de entender. Ya está disponible en YouTube esa clase. No lo llegué a mencionar porque, bueno, era muy pronto, se juntaba con esta clase, entonces preferí no volver a escribir en los grupos. ¿Sí? Estuvimos resolviendo algunos ejercicios, los que tenían de tarea. Si no los llegaron a hacer, les recomiendo que los intenten resolver solos en los ejercicios de la semana 3 y que pueden controlar la solución en el video que está disponible en YouTube, en el que junto con algunos compañeros los fuimos resolviendo. También vimos la estructura condicional múltiple, que dijimos que íbamos a trabajar con una variable numérica y la íbamos a utilizar para casos puntuales, ¿sí? Dependiendo de cada opción, nosotros íbamos a ejecutar un conjunto de instrucciones. Yo les dije que esta estructura, según, ¿sí? Era la que nosotros podíamos notar cuando llamábamos a un operador por teléfono, ¿sí? Cuando llamamos a una empresa y nos atiende un operador electrónico que nos dice, para comunicarse con ventas, presione 1, para comunicarse con compras, presione 2, ese programa está funcionando con esta lógica, con esta estructura. Para cada opción que podamos seleccionar desde nuestro teléfono, desde una variable numérica, dependiendo de la opción, va a ejecutar un conjunto de instrucciones distintas. ¿Sí? ¿Con eso había quedado alguna duda? ¿No? Perfecto. Eso. Pueden reaccionar con los emojis también en el chat. Vimos que era para casos puntuales que no era lo más adecuado utilizarlo para intervalos. ¿Sí? Eso fue la conclusión a la que llegamos ayer. Y bueno, el tema que nos quedó pendiente, el anidamiento de estructuras. El anidamiento de condicionales en programación se refiere a la práctica de incorporar estructuras condicionales dentro de otras, ¿sí? Formando una jerarquía de evaluaciones. Esta técnica permite manejar situaciones complejas al tomar decisiones basadas en múltiples condiciones. A ver, nosotros acá solo teníamos dos posibilidades, que sea verdadero, que sea falso, y dábamos una respuesta de acuerdo a ello. Pero ¿qué pasa si una vez que esta condición, esta expresión era verdadera, nosotros teníamos que volver a evaluar otra condición? ¿Sí? En ese caso, donde tenemos más de dos alternativas posibles, necesitamos de alguna manera poder resolverlo. Eso lo podemos resolver justamente anidando estructuras. Preparé un ejemplo muy sencillo y muy claro que
va a hacerlos comprender este tema. Vamos a ponernos en la situación ya de programadores. Imaginemos que estamos ayudando a Elon Musk con los sensores de los autos Tesla, ¿sí? Imagínense, pasamos de las variables a ayudarle a Elon Musk en 4 clases. Debemos interpretar el estado de los semáforos para decidir qué acción tomar. Por ahora vamos a asumir que el sensor solo puede detectar los colores válidos, rojo, amarillo y verde, ¿sí? Como contexto, en el auto, sería un sensor que el mismo auto es el que va a detectar automáticamente los colores y bueno, en base a eso la computadora tiene que resolver. Pero como nosotros estamos probando nuestro sistema, en un principio lo vamos a ingresar de manera manual. Me refiero a qué color está la luz del semáforo. Dependiendo de las luces del semáforo, si está en verde, el auto tiene que pasar, ¿sí? Si está en amarillo, el auto tiene que esperar. Y si no, significa que está en rojo, por lo cual el auto tiene que parar, ¿sí? O sea que tenemos 3 alternativas posibles: que esté verde y que pueda pasar, que esté en amarillo, que tenga que esperar o pasar con precaución, y que esté en rojo, lo cual significa que se tiene que detener, ¿sí? ¿Se entendió la consigna? Perfecto. Vamos a ver el diagrama de flujo y juntos vamos a escribir el código. Fíjense, primero tenemos un mensaje que nos piden que ingresemos el color de la luz del semáforo. Ahora bien, ingresamos de manera manual el estado, ¿sí? Sí, el color. Y tras cartón comenzamos a evaluar. Si la luz está en verde, nosotros podemos pasar, ¿sí? Y llegamos al fin del algoritmo. Ahora bien, si la luz no está en verde, nosotros tenemos que volver a evaluar, porque tenemos 2 posibilidades más si no está en verde. Puede estar en amarillo o puede estar en rojo. Acá nosotros evaluamos. La luz está en amarillo. Si esto es verdadero, tenemos que esperar. Si no, la última opción que nos queda por descarte, si solo puede estar en amarillo, verde o rojo, es que la luz esté en rojo, por lo cual tenemos que parar. Y bueno, luego seguiríamos con el flujo normal del algoritmo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer en PCIN. Un momento. Voy a abrir PCIN entonces. Recuerden que trabajamos con la versión portable, que es wxpcin.exe. Y ahora sí, comencemos a resolver este ejercicio. Un momento que estoy ordenando un poco mis pantallas. Ahora vamos entonces. Estén atentos que el próximo ejercicio lo vamos a continuar resolviéndolo juntos, pero voy a pedir más de su ayuda, ¿sí? A ver, ¿qué deberíamos, según el diagrama de flujo que vimos hace un momento, cuál sería la primera instrucción que nosotros deberíamos incluir? Escribir. Escribir. Perfecto, ¿sí? Acá porque nosotros estamos probando. En la realidad tendría que ser un sensor el que devuelva ese valor, ¿sí? Que por supuesto que es programable, pero vamos a hacerlo sencillo. Ingrese el estado del semáforo. Semáforo, ¿sí? Detectado por el sensor. Ahora bien, las posibilidades son amarillo, verde, amarillo y rojo. Vamos a trabajar con minúsculas nada más, pero no coloco así. Ahora bien, luego, en la realidad, nuevamente, sería el sensor el que evalúa, pero vamos con una instrucción leer, ¿sí? Que
para que nos permita a nosotros ingresar manualmente el estado del semáforo. Ahora, ¿qué deberíamos hacer si ya tenemos que comenzar a evaluar? ¿Qué les parece? El según. En este caso, milagros, no tenemos variables numéricas, ¿sí? Tenemos trabajando con verde, amarillo y rojo, son las opciones. El según era para trabajar con variables numéricas y valores puntuales, ¿sí? Ahora nosotros vamos a trabajar con estructura condicional doble, pero vamos a aprender cómo las podemos anidar, ¿sí? Lo voy haciendo yo y voy explicando. Primero evaluamos si el estado del semáforo, si el semáforo está en verde. ¿Cuál era el operador relacional que me devuelve verdadero? ¿Sí? Si es exactamente igual el estado a que sea verde. No sé si me explico bien. ¿Puede repetir? Si queremos saber si es exactamente igual, ¿cuál es el operador relacional que utilizamos? ¿Dos signos iguales puede ser? Exactamente, el doble del signo igual. Si el estado del semáforo, si la luz está en el estado semáforo, podemos poner color luz, ¿sí? El nombre de la variable que a ustedes les sea más representativo. Si está en verde, entonces recuerden que tenemos que respetar la indentación. Si está en verde, ¿qué pasa? El auto puede pasar, ¿o no? Sí. Si está en verde, pase. Ahora bien, si no, si no está en verde, no hay una sola posibilidad por descarte. Si no está en verde, puede estar o en amarillo o en rojo. Entonces nosotros deberíamos volver a evaluar. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, volvemos a evaluar. ¿Cómo? Con un nuevo sí. Ahora bien, fíjense cómo cada estructura sí tiene su propio fin sí que la va cerrando. Y fíjense cómo nosotros vamos respetando la indentación. Ahora cuando termine de escribir el código ya se va a notar más aún. ¿Sí? Ahora bien, vamos a volver a evaluar. Si el estado, si el semáforo no está en verde, queremos evaluar si está en amarillo. ¿Sí? Si está en amarillo, entonces, si esto se cumple, vamos a decir que, vamos a escribir, eh, espere, decía la consigna. ¿Sí? Ahora bien, si el semáforo no está en verde, y ahora volvemos a evaluar, y no está en amarillo, lo que nos queda en el si no es que el semáforo esté en rojo. ¿Sí? Es la opción que nos queda por descarte. Por lo cual nosotros le tenemos que escribir que pare. ¿Sí? Entonces, nuevamente, repaso lo que hicimos hasta acá. Acá lo que hicimos fue utilizar una estructura condicional doble anidada. ¿Por qué decimos que está anidada? Y porque esta estructura forma parte de la estructura más grande. Fíjense cómo este sí tiene su fin sí, su propio fin sí que marca el final de esa estructura. Y luego dentro tenemos el sí y el fin sí que también marcan el inicio y el final de esta estructura. Y fíjense cómo en todo momento se respeta la indentación. Vamos a ejecutar esto paso a paso a ver cómo funciona. Después lo vamos a ver con el diagrama de flujo. A ver, mostramos el mensaje. Ingrese el estado del semáforo detectado por el sensor. ¿Sí? Bien. Ingresamos el color. Vamos a colocar amarillo. Si nosotros colocamos amarillo, vemos que está bien. Si el estado es exactamente igual a verde, vamos a ingresar
y vamos a mostrar este mensaje. Lo cual no es así. Vamos por el si no. Si el estado es exactamente igual a amarillo, vamos a ingresar a esta parte de la estructura y vamos a mostrar el mensaje espere. ¿Qué es lo que ocurrió a continuación? ¿Se va entendiendo cómo funciona el anidamiento de las estructuras? ¿Hasta acá? ¿Sí? Les hago una pregunta ahora. Si yo coloco gris, ¿qué, qué va a suceder? ¿Se les ocurre qué podría suceder si yo ingreso gris? Nos devolvería un error en realidad. Milagro dice un error. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Están de acuerdo? Como que va a decir que se va a finalizar el ejercicio, por así decirlo. Vamos a probarlo. Voy a ejecutar así de manera rápida para que vean qué resultado nos va a mostrar y en base a eso evaluamos y pensamos el por qué se da este resultado. Yo voy a colocar gris. Milagro dice que se iba a dar un error y Paula dijo que finalizaba el programa, perdón, creo que fue algo así. Ejecutamos y nos dice pare. Pero ¿por qué nos dice pare si pare era para el rojo? ¿Sí? ¿Se les ocurre por qué nos dice pare? Porque no se especificó, en realidad creo que el color. Claro, en realidad lo que sucede, esto funciona de la siguiente manera, ¿sí? Va a evaluar la primera expresión. ¿El estado es exactamente igual al verde? Falso. Entonces, nunca ingresamos a mostrar este mensaje, sino que vamos directo al si no, ¿sí? Si no, está en verde, vuelve a evaluar. El semáforo está en amarillo. Si puse gris, esto tampoco se va a cumplir. Va a ser falso, por lo que nos vamos a ir al último si no. Y en este caso vamos a escribir pare. ¿Sí? ¿Se entendió? Solo... Profe, Sí. le hago una consulta. Yo hice lo mismo que usted, pero me dice como me tira un error por una mala ubicación del fin sí. No sé si después le puedo mostrar. Compartirme así lo vemos. ¿Sí? Bueno, Voy a dejar de compartir mi pantalla. ahí comparto. Ahí se ve. Un momento. Espera. Ah, un segundito. A ver. Fin sí, si no. Sí. Ah, no te debería mostrar en realidad. Error. A ver. Sí, controlé encima que esté todo como en la misma ubicación, digamos. A ver, vamos a ver qué dice. Dice, fin sí mal colocado. Se encontró la palabra fin sí, pero la última estructura de control abierta no fue una estructura del tipo sí. A ver, verifique que las estructuras anidadas estén correctamente planteadas, es decir, que sus puntos de entrada y salida se encuentren bien ubicados. Tratar de sacarles espacio extra. Igual no creo que sea por eso. Este, digamos, Sí, no, pero no debería darte error por no. eso de todas formas. A ver, Eh, sí. Trata siempre de escribir correctamente el sí y el si no, como voy escribiendo yo, porque no creo que sea por eso, ¿no? Pero eh, Claro, digamos como mayúscula y todo eso. sí, pero no. Después lo podemos. Ah, mira, ¿sabes por qué? Está marcado. Sacar la O que pusiste arriba sin querer, abajo del si no. Ah, ahí No, pero no es por está. eso. ¿No? Tenés dos fin sí. Fíjate que ahí arriba del. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Abajo del pare tenés un fin sí. Ah, ahí está. Este lo debería sacar. Y con eso yo no te deberías tener más problemas. Listo, solucionado.
Ahí está, solucionado. Listo, gracias. Sí, es cuestión de costumbre y de acostumbrarse nomás. Estos errores son Sí. bastante fáciles de que sucedan. Ahora bien, bueno, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Se está entendiendo? Perfecto, porque después ya vamos con otros ejercicios más difíciles y ustedes me tienen que ayudar. Así que vamos a verlo con el diagrama de flujos, a ver cómo queda, qué lo vuelve más sencillo para entenderlo. Un momento. Siempre cuando quiero trabajar con los diagramas de flujo me complica un poco el... Acá está. Profe, Fíjense. si puede compartir. Ah, perdón. Ahí vuelvo a compartir. Ahora bien, tenemos entonces, primero mostramos el mensaje, ingresamos por teclado el estado. ¿Cómo funciona esto? El diagrama de flujo es el siguiente. Si el estado, si el semáforo está en verde, esto es verdadero, mostramos el mensaje pase y seguimos. Ahora bien, si esto es falso, volvé a evaluar si el semáforo está en amarillo. Si está en amarillo, mostrar el mensaje y decir que espere, ¿sí? Para luego seguir con el flujo normal. Si el semáforo no está en verde y no está en amarillo, por descarte, decimos que pare porque suponemos que está en rojo, ¿sí? Si nosotros acá ingresamos gris, esto va a ser falso, esto va a ser falso y vamos a ir a mostrar el mensaje pare. Por eso cuando ingresamos gris, veíamos este mensaje en pantalla. Cualquier dato que nosotros ingresemos que no sea verde o amarillo, nos va a mandar a este mensaje en particular. Este código se podría mejorar, pero para dejarlo simple, lo planteé de esta manera. ¿Se animan ahora a que resolvamos juntos el próximo ejercicio? Bueno, vamos a por ello entonces. Un momento que le dejo en pantalla el ejercicio. Y nos dice, esto es lo que acabamos de resolver. Tenemos que clasificar un número en positivo. Vamos a comenzar a clasificarlo positivo o negativo. No vamos a tener en cuenta el cero en un principio, ¿sí? Primero nos concentramos en decir si es positivo o si es negativo. La consigna nos dice, desarrolle un programa que solicita al usuario ingresar un número. Determine si el número es positivo, negativo o cero. Vamos a concentrarnos primero con positivo y negativo. Y en base a eso tenemos que mostrar un mensaje, es positivo o es negativo. ¿Sí? Vamos a resolverlos juntos. ¿Se entendió la consigna, no? Sí. Bien. A ver, que para que se vea más grande. Ahí. ¿Qué deberíamos hacer para comenzar? ¿Con qué dato necesitamos para comenzar a trabajar en este caso? Un número, generalmente se suele pedir entero, ya sea positivo o negativo. Perfecto. ¿Cuál tendría que ser nuestra primera línea de código entonces? Escribir, entre comillas, ingrese un número. Ingrese un... En este caso, no va a incidir en que sea un número real o un número entero, va a funcionar de igual manera. Si le decimos que ingrese un número, porque nosotros simplemente tenemos que evaluar si es positivo o negativo. Si tiene una parte fraccional, igual lo podemos evaluar. ¿Sí? Ahora bien, pedimos que ingresen un número. ¿Cómo yo podría armar mi estructura condicional para evaluar si un número es positivo o negativo? Con el según sí, ¿Con el segundo o con el sí, Milagros? con el sí. Sí. ¿Cómo podríamos armar? Número mayor a cero, Si num es mayor que cero, positivo. entonces vamos a escribir, vamos con la instrucción escribir. Podemos decir de la siguiente manera que num es
positivo. Si no, vamos con escribir. Número es menor que 0, entonces sería negativo. Es negativo. Si vamos al principio, vamos a concentrarnos en si el número es mayor que 0, entonces es positivo. Si no, es negativo. ¿Sí? Vamos a ejecutar este código. A ver qué tal funciona. Vamos a hacerlo paso a paso. Por eso siempre ejecutarlo paso a paso deja mucho más claro todo. Vamos a ver. Ingrese un número. Vamos a ingresar menos 6. Evalúa. ¿El número es mayor que 0? Falso. Por lo cual se va directo al si no. Y muestra el mensaje que num menos 6 es negativo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ejecutar de vuelta. Ingreso un número 9.54. Evalúa si el 9.54 es mayor que el 0, lo cual es verdadero, dice 9.54 es positivo. ¿Sí? Hasta acá. ¿Funciona bien el algoritmo? ¿Qué les parece? Por ahora sí. Ahora bien, el ejercicio planteaba que, bueno, nosotros teníamos que decir si era positivo o negativo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿El 0 es positivo o es negativo? Neutro. Es neutro, exactamente. ¿Sí? ¿Qué respuesta creen ustedes que nos va a dar el código si ingresamos un 0 ahora? Para dar una respuesta en estos casos, ustedes siempre tienen que pensar de manera lógica. A ver, esta estructura te da dos respuestas, o es positivo o es negativo. Nos va a dar esta respuesta únicamente si esta condición, si esta expresión es verdadera. O sea que si nosotros ingresamos un 0, ¿esta expresión va a ser verdadera o falsa? ¿El 0 es mayor que el 0? ¿Y no? No. La única posibilidad, la única manera que esto nos va a dar verdadero es si es exactamente igual. ¿Sí? Si nosotros evaluamos si el 0 es mayor que el 0, esto es falso. ¿Sí? Si nosotros ingresamos 0 acá, va a evaluar si num es mayor que 0, esto es falso, entonces nos va a mostrar este mensaje que es negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros le indicamos a la computadora. Si es mayor que 0, muestra este mensaje. Si no, muestra este. ¿Sí? En estos casos si bien hay muchos casos más en los que se aplica este tipo de estructura, es simplemente para que ustedes vayan comprendiendo el funcionamiento. ¿Sí? Tienen que ir pensando de manera lógica. Ahora bien, ¿cómo nosotros podríamos solucionar este inconveniente para que si es mayor que 0, está bien, muestre el mensaje que es positivo? Si no, nosotros podemos seguir evaluando. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos modificar esta estructura para que controle con el 0 también y nos diga si es neutro? Profe, ¿no sería bueno agregarle otro si no? Como en realidad, ¿sí? Si bien en Python después vamos a trabajar de otra manera, ¿sí? En PCI vamos a acostumbrarnos a trabajar anidando las estructuras así, ¿sí? No con otros sino anidando las estructuras, ¿sí? Es más fácil comprender la lógica y después pasar a otro tipo cuando pasemos a Python es más sencillo comenzar de esta manera y después tirando otros sino como dijiste, milagros, ¿sí?
Vamos a concentrarnos que solo tenemos la posibilidad sí, si no, y en cada si no tendríamos que volver a evaluar, ¿sí? A ver, si el número es mayor que 0, entonces es positivo. Si no, tenemos dos posibilidades, al igual que en el semáforo. Vamos a volver a evaluar. Si, en este caso, num es menor que 0, entonces vamos a escribir un mensaje y vamos a decir que num es negativo. Acá nosotros tenemos tres posibilidades a descartar. O es positivo, o es negativo, o es neutro. Otra posibilidad no tenemos. ¿Sí? Vamos a escribir entonces, ahora, vamos a escribir que num es neutro. ¿Sí? Y vamos a ejecutarlo. Vamos a verlo desde el diagrama de flujo. Capaz que de esa manera les resulta más sencillo visualizar. A ver, nosotros evaluamos en primer lugar. Nuevamente, esta no es la única manera en la que nosotros podemos resolver este ejercicio, ¿sí? Podemos establecer cómo vamos evaluando las condiciones de otra manera, ¿sí? Ahora bien, en primer lugar nosotros evaluamos si num es mayor que 0. Si es mayor que 0, vamos a decir que es positivo. Y seguimos con el flujo normal del algoritmo. Ahora bien, si número no es mayor que 0, si esto es falso, volvé a evaluar. Si número es menor que 0, decir que es negativo. Y si no es ni mayor ni menor, quiere decir que num es neutro. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo paso a paso desde acá. Un momento que ya lo coloco desde acá. Ingreso un número. Menos 3. Evalúa. Menos 3. ¿Es mayor que 0? Falso. Menos 3. ¿Es menor que 0? Verdadero. Por lo cual vamos a mostrar un mensaje que num es negativo en este caso para luego llegar al final de nuestro algoritmo y así seguimos el flujo normal. ¿Sí? A ver, vamos a probar con otro número. Un momento que cada vez que ejecuto se mueve todo para mi otra pantalla. Ahora bien, vamos a probar con el 0. Pide que ingresemos un número. Ingresamos el 0. Ahora bien, va a evaluar. 0 es mayor que 0, falso. Volvemos a evaluar. 0 es menor que 0, falso. Por lo cual vamos directo a decir que nuestro número es neutro en este caso, antes de llegar al final de nuestro algoritmo. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora? ¿Se comprendió mejor cómo funciona, cómo anidamos las estructuras? Este tema les voy a pedir que repasen, ¿sí? Les voy a dejar ejercicios para que practiquen porque vamos a ayudarnos de estas estructuras para resolver el juego de piedra, papel o tijera, ¿sí? Así que, bueno, continuemos. Ahora bien, vamos a pasar a los siguientes temas para terminar hoy con las estructuras repetitivas, pero después vamos a seguir practicando, así que no se preocupen. Las estructuras condicionales de esta manera, tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas, ¿sí? Algunas de ellas son la granularidad, ¿sí? Permite una clasificación detallada de los casos al evaluar las condiciones específicas en diferentes niveles, es flexible, también se vuelve más clara
en ciertos casos. Y también tenemos la abstracción jerárquica, ¿sí? Que vamos creando una estructura jerárquica que refleja la misma lógica del programa. Por supuesto, acá estamos evaluando dos condiciones nada más, ¿sí? Estamos anidando dos estructuras. A medida que nosotros vamos anidando cada vez más estructuras, la misma se va a ir volviendo mucho más compleja. Por eso hay que ser cautelosos en cómo la utilizamos. También, si tenemos muchos anidamientos, se va volviendo confuso nuestro código para nosotros y para otras personas. Encontrar un error se vuelve mucho más difícil y tenemos la posibilidad de la redundancia también, ¿sí? Que tengamos diferentes fragmentos de nuestro código que tengan tareas repetidas, ¿sí? Bueno, tienen sus pros y sus contras. Recién estamos aprendiendo el funcionamiento de las estructuras. A medida que ustedes las vayan utilizando, las vayan poniendo en práctica, se van a ir dando cuenta de, bueno, todos estos aspectos que les estuve mencionando, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta? Comenzamos con el tema de la clase de hoy, que son las estructuras repetitivas. Por mí no, profe. Todo se entendió. Perfecto. Vamos entonces a comenzar con las estructuras repetitivas. Un momento. Ahora bien, entonces, vamos a trabajar con las estructuras repetitivas. Nosotros, particularmente, vamos a ver dos. La estructura mientras, la estructura para. Después vamos a aprender también cómo funciona el contador, acumulador y bandera. Sí que son variables que cumplen con ciertos requisitos. ¿Sí? Ahora bien, esto es algo que sí quiero repasar antes de que comencemos con el contenido de la clase. Perdón, casi me olvidé. A ver, vamos a PCIN. Un momento. Un segundo que... Acá está. Ahora bien, esto es algo muy importante que lo repasemos. Si yo tengo una variable num, ¿sí? Y num vale 1 en un principio. Y yo a mi variable num le asigno un nuevo valor que va a ser num más 2. Y yo ahora quisiera escribir en pantalla el resultado de num, ¿sí? ¿Qué voy a obtener cuando ejecute este código? 3. 3, dice Paula. ¿Están todos de acuerdo? A ver, ¿cómo se evalúa esto? Num tiene asignado el 1 en primer lugar, ¿sí? Después, recuerden que esto lo vamos a leer de derecha a izquierda la asignación, pero esto lo leemos de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, se entiende así. Estamos asignando esto a esta variable, pero acá a lo que teníamos en la variable num le sumamos un 2. ¿Qué tenía previamente la variable num en su interior? Un 1. O sea que estamos sumando 1 más 2. Y ese resultado, 1 más 2, es lo que estamos nuevamente asignándole a la variable del mismo nombre. Y es lo que finalmente vamos a mostrar acá, que es el 3. ¿Sí? Le digo que esto es fundamental porque ahora cuando trabajemos con la ayuda de los contadores, esto se va a volver indispensable, que lo comprendamos correctamente. Ahora bien, eso sí quería repasar. Sigamos con el tema de la clase. Ahora bien, estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas son elementos claves que permiten la ejecución repetida de un bloque de código mientras se cumple una condición específica. A ver, hasta ahora nosotros vimos la estructura secuencial, donde las instrucciones se iban ejecutando una detrás de la otra en el orden lógico, ¿sí? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Después vimos las estructuras condicionales, y simple, doble y múltiple,
que nos ayudaban a que nuestro código en un momento en particular tenga que tomar una decisión, ¿sí? En base al resultado de una expresión, que podía ser verdadero o falso. Dependiendo de eso, seguía un camino u otro, ¿sí? Se bifurcaba el flujo normal del algoritmo. A partir de la clase de hoy, vamos a ver lo que son las estructuras repetitivas. Hasta ahora se ejecutaban de arriba hacia abajo y si bien, bueno, podíamos bifurcar nuestro código en cierto momento, las instrucciones se ejecutaban una sola vez. Con la ayuda de las estructuras repetitivas, nosotros vamos a lograr que nuestras instrucciones se puedan repetir más de una vez, ya sea en un número determinado o un número indeterminado de veces. Ya lo vamos a ver de manera práctica con ejercicios, ejemplos sencillos, ¿sí? Pero son esenciales para la implementación de bucles, ¿sí? En algoritmos. Y nos posibilitan una forma eficiente de realizar tareas repetitivas y controlar dinámicamente la ejecución del programa en PCI. Nosotros vamos a ver particularmente la estructura mientras y para, que son las que vamos a tener luego en Python. Bueno, ciertos conceptos que tenemos que tener presentes. Un bucle es la estructura de control de flujo que repite justamente un bloque de instrucciones, un número determinado o indeterminado de veces, ¿sí? Es un sinónimo de estructura repetitiva. Iteración, llamamos iteración a cada una de las vueltas, ¿sí? A cada una de las veces que se produce esta ejecución del bloque de instrucciones, ¿sí? Y por último tenemos la condición, que su valor de verdad determina si el bucle se repite una vez más o si ya ha finalizado, ¿sí? Todo bucle tiene que llevar asociada una condición y debemos asegurarnos que dicha condición en algún momento sea falsa, se deje de cumplir para finalizar la ejecución del bucle. También hay tres componentes que deben ser correctamente analizados. Uno es, ya lo vamos a ver cuando veamos la estructura, ¿sí? Bueno, se me borró una presentación que tenía en el medio, después la voy a agregar para cuando suba la presentación a la carpeta del Drive, ¿sí? Tres condiciones que nosotros tenemos que evaluar. La inicialización, esto es importante, después ya se van a dar cuenta por qué. De la variable que va a estar en la condición, tiene que tener un valor inicial. Después la condición, que en algún momento se tiene que dejar de cumplir para que nos permita salir de nuestro bucle y que no sea infinito. Y después la actualización, que es la variable en la condición, que es la que debe cambiar por cada iteración, ¿sí? Para que el resultado de la condición no sea siempre constante. Pero vamos a dejar un poco de teoría, vamos a ver las estructuras y vamos directo a la práctica. Comencemos con la estructura mientras hacer, que funciona de la siguiente manera. Fíjense, nosotros tenemos, imagínense que venimos por el flujo normal de nuestro algoritmo hasta que llegamos a una expresión de tipo booleano, ¿sí? Si la expresión se cumple, nosotros vamos a ejecutar un conjunto de instrucciones y después vamos a volver a evaluar la expresión. Esto se va a repetir hasta que en algún momento esta expresión va a dejar de ser verdadera para pasar a ser falsa y ahí es cuando salimos del cuerpo de nuestro bucle, ¿sí? Acá puede ser una instrucción o puede ser un conjunto de instrucciones las que se van a ejecutar cuando esta expresión sea verdadera, ¿sí? La sintaxis es la siguiente. Mientras que una expresión lógica sea verdadera, quiero que repitas este conjunto de instrucciones. O sea, ejecuta este conjunto de instrucciones y volvé a evaluar. Ejecutar, volvé a evaluar. Ejecutar, volvé a evaluar. Así funciona este bucle. ¿Se entendió en grandes rasgos hasta acá? Ya lo vamos a ver de manera práctica con PCI. Perfecto. ¿Sí? Ahora bien, imagínense que nos dan la tarea. Un momento.
que nos dan como tarea tener que escribir y mostrar en pantalla los números desde el 1 al 10. Para dar un ejemplo. Un momento, estoy ordenando mis pantallas, ya voy a... Imagínense que tenemos que escribir los números del 1 al 10. Hasta ahora, con lo que sabemos, ¿qué tendríamos que hacer? Escribir la instrucción, escribir 1. Vamos con la instrucción escribir 2. Vamos con la instrucción escribir 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? Hasta llegar al 10. Vamos a imaginar que nos piden del 1 al 5 nada más, del 1 al 6, para hacerlo un poquito más cortito. Imagínense que si tenemos que escribir las instrucciones de esta manera, nos vamos a volver locos. ¿Para qué estudiamos programación si después vamos a terminar resolviendo nuestro código de esta manera tan sosa? ¿Sí? Ahora bien, está bien, llegamos al resultado, escribimos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien, esto todavía lo podemos hacer, llegar hasta el 10 incluso es posible, pero imagínense que nos pidan escribir los números desde el 1 hasta el 100, por ejemplo. ¿Sí? Como mínimo, nos vamos a volver locos y vamos a querer dejar el trabajo. ¿Sí? Ahora bien, ¿de qué manera los podemos resolver esto ayudándonos de las estructuras de repetición? Voy a seleccionar la estructura mientras desde nuestra barra de comandos. Ahora bien, pero vamos a trabajar con esta estructura en un principio con la ayuda de un contador. ¿Sí? Vamos a decir que contador va a ser igual a 1 en un principio. Decimos que la expresión lógica que vamos a evaluar. Imagínense que queremos escribir los números desde el 1 hasta el 10. Decimos que mientras que nuestro contador sea menor o igual a 10, nosotros queremos escribir vamos a ponerle contador. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ejecutar esto. Contador vale 1. ¿Esta expresión va a ser verdadera o no la primera vez que lo ejecute contador? ¿Es menor o igual a 10? Sí. Sí, efectivamente. Entonces, mientras que esto se cumpla, vamos a ejecutar esta instrucción, o sea que vamos a mostrar el valor del contador en pantalla, pero teniendo en cuenta lo que yo les comenté hace un momento, que nosotros teníamos que tener en cuenta tres cuestiones: el valor inicial de la variable, la expresión, ¿sí? Y después, ¿qué más teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que lograr para que esto se vaya modificando en cada iteración? Porque, a ver, si nosotros ejecutamos esto hasta acá, 1 siempre va a ser menor o igual a 10. Si yo ejecuto esto, si ustedes me van siguiendo, les recomiendo que no lo hagan. Lo que va a suceder es que voy a ejecutar, se ve en mi otra pantalla, este bucle de manera infinita. Porque 1 va a ser siempre menor o igual a 10. ¿Sí? Para que nosotros podamos realmente escribir los números del 1 hasta el 10, nosotros deberíamos agregar una instrucción que vaya actualizando nuestro contador. ¿Sí? ¿En qué valor lo vamos a ir actualizando si nosotros queremos mostrar los números del 1 hasta el 10? Avanzando de 1 en 1. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo podríamos hacer? Ir sumándole 1 básicamente o quedarían en 2. Exacto. Vamos a decir que contador más 1. Entonces, el contador se va a ir actualizando en una unidad constante. Por cada iteración se va a incrementar en una unidad. ¿Sí? Ahora bien, un momento, vamos a hacer una prueba de escritorio. Si ustedes se posicionan en la barra lateral de la derecha
se van hasta donde dice prueba de escritorio y seleccionan, nosotros acá vamos a poder agregar a la derecha nuevamente en la parte inferior la variable que nosotros queremos ver cómo se va modificando. Queremos seguir el valor de la variable contador. Ahora bien, vamos a ejecutar nuestro código paso a paso. Y vamos a ver qué sucede. En primer lugar, nuestro contador vale 1. Fíjense que acá abajo va a aparecer que nuestro contador vale 1. ¿Sí? Es el valor que se le asignó acá. Ahora bien, perdón. Antes de seguir voy a modificar esto para que no sean tantos números. Vamos del 1 hasta el 4. ¿Sí? Lo voy a limpiar y lo vuelvo a ejecutar. Ahora bien, comienzo nuevamente. Perdón, me olvidé de agregar la variable ahora la que tenemos que seguir, que es, perdón, acá vamos con contador. Ahora sí, volvemos a ejecutar paso a paso. Avanzamos, contador vale 1 en primer lugar. Después evalúa 1, que es el valor que valía contador en este momento. ¿Es menor o igual a 4? Eso es verdadero. Por lo cual vamos a ejecutar este conjunto de instrucciones. Mostramos el valor del contador en pantalla y luego lo actualizamos. Le sumamos una unidad. Por lo que nuestro contador pasa a valer 2. ¿Sí? Ahora estamos evaluando en la segunda iteración si nuestro contador es menor o igual a 4. Contador tiene asignado el 2 en este momento. Por lo cual esto va a ser verdadero. Se va a continuar ejecutando. Y así sucesivamente hasta que esta condición, nuestro contador, deje de valer 4. ¿Sí? Fíjense, ahora en esta última iteración, contador vale 5. ¿Sí? 5 es menor. 5 es menor o igual a 4. Esto es falso. Por lo cual ya no vamos a ejecutar este conjunto de instrucciones y vamos a salir del bucle. Y logramos escribir los números desde el 1 hasta el 4. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice hasta acá? ¿Les ayudó la prueba de escritorio para ver cómo se iba modificando el valor de la variable? Aprovechen para sacarse todas las dudas y a mí también me ayudan a ver cómo vamos avanzando. Por ahí pienso que no llegaron a comprender el tema y le sigo dedicando tiempo y si no es necesario. ¿Sí? A ver, ¿quién se anima a ayudarme ahora a modificar esta estructura para... Ya no quiero los números desde el 1 hasta el 4, quiero los números desde el 10 hasta el 100. O sea, el 11, 12, 13 hasta llegar al 100. ¿Cómo podría modificar esta estructura? Contador es igual a 10. ¿Sí? Se cambia el 4 que está ahí, se cambiaría al 100. Y lo otro se mantendría igual. Exacto. Así es, milagros. ¿Sí? Si yo ejecuto esto ahora, se escribieron los números desde el 10 hasta el 100. ¿Sí? Vamos a ver voy a checar un poquito el número nuevamente, vamos del 10 al 15 y vamos a ver la estructura, vamos a ver el diagrama de flujo. Un momento. Siempre, ahí está. La estructura funciona de la siguiente manera. Contador tiene asignado, recuerden, siempre le tenemos que asignar un valor a esta variable, le tenemos que inicializar, ¿sí? Contador tiene asignado el número 10 en un principio. Mientras que nuestro contador sea menor o igual a 15,
vamos a mostrar el valor del contador y luego lo vamos a actualizar en una unidad. Y mientras que esto se siga manteniendo, mientras que esta expresión continúe siendo verdadera, vamos a continuar repitiendo nuestro conjunto de instrucciones hasta que en algún momento determinado, contador va a ser mayor que 15, por lo cual vamos a salir de nuestra estructura repetitiva. ¿Sí? ¿Les ayuda a ver el diagrama de flujo o con el pseudocódigo está mejor? Y con los dos por las dudas. Por ahí sirve para controlar bien y para entender también con el diagrama de flujo. Perfecto, así es, Paula. Sí, las dos herramientas se complementan y las dos son necesarias. Ahora bien, vamos con otra prueba. Yo les pregunto ahora cómo podría modificar mi código, pero quiero contar desde el 5 hasta el 1, por ejemplo. ¿Cómo lo podría modificar? Contador es igual a 5, contador es igual a contador menos 1. Contador es igual a contador menos 1. Sí, así nada Y se, más. ca- y se cambiaría el contador, hasta el 1 se quedaría, ¿no? ¿Cómo? Sí, del 5 al 1. El 15 no cambiaría al 1. Cambio el 15 acá por un 1. ¿Así? Sí. ¿No habría que cambiar también el menor igual? Porque yo pregunto, ustedes me van respondiendo, me van explicando. Y porque va bajando en vez de ir subiendo, Ah, ok. aunque no sé, porque también ya cambió el contador más uno a menos uno. Vamos a evaluarlo de manera lógica. ¿Qué pasaría en la primera vez que se evalúa? A ver, si contador vale 5, vamos a ver si se cumple nuestra expresión. 5 es menor o igual a 1. No, se No, cambiaría a mayor o igual. mayor o igual. Mayor o igual a 1. A ver, y ahora, si yo ejecuto, si evalúo esta expresión, 5 es mayor o igual a 1. Sí. Ahora sí. ¿Sí? Vamos, lo voy a ejecutar entonces. A ver, vamos a hacerlo paso a paso. A ver qué sucede. Está bien, evalúa. 5 es mayor o igual a 1, correcto. Mostramos el valor del contador y le restamos una unidad. 4, ahora. ¿Es menor o igual a 1? ¿Es mayor o igual a 1? Verdadero. Lo mostramos y le restamos una unidad. Contador que ahora vale 3. ¿Es mayor o igual a 1? Verdadero. Lo mostramos y actualizamos. Y así hasta que, bueno, contador en la última iteración valía 1. Ahora le restamos una unidad. Ahora, esta última vez estamos evaluando si contador, que vale 0, es mayor o igual a 1. Esta expresión ya va a ser falsa, por lo cual llegamos al final de nuestra estructura repetitiva. ¿Sí? ¿Se comprendió hasta acá? Perfecto. Son las 5:06. Vamos a... Voy a dejarle... Vamos a 10 minutos de recreo. Yo sé que son muchos conceptos juntos y nuevos, así que me parece una buena idea tomarnos este descanso y después seguimos resolviendo ejercicios. Tenemos que ver otra manera que tenemos para trabajar con esta estructura y vamos a ver la estructura repetitiva para. ¿Sí? Yo creo que vamos a terminar de ver el contenido que tenía planeado para hoy. De todas formas, lo vamos viendo a medida que avancemos. Un momento que voy a poner entonces música en YouTube y empezamos con el break.